Arrancamos la segunda parte del programa de Ágora. El próximo miércoles 4 de junio en la ciudad de Valencia se va a realizar la acuestación contra el cáncer. Se lo decíamos anteriormente en nuestro informativo. El lema de este año, alto y claro contra el cáncer, investigación. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la enfermedad, sobre la incidencia de la enfermedad, sobre los tipos de cáncer y sobre todo de cómo superar y afrontar esta enfermedad. Contamos con invitados de lujo esta noche en Ágora. En Canal 7 Televalencia recibimos al presidente de la Junta Provincial de Valencia de la Asociación Española contra el Cáncer. Hablamos de don Tomás Trenor. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Datos destacados que ofrecían hoy en rueda de prensa que vamos a analizar en los próximos minutos. Viene también acompañado por don Juan Bufort, doctor médico Unidad de Orientación Oncológica de la Asociación Española contra el Cáncer y especializado además en deshabituación tabáquica. Doctor Bufort, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bienvenido. Además, Gracias. Este fin de semana se celebraba el Día Mundial sin Tabaco. Sin tabaco, sí. Datos preocupantes por una parte los que tenemos también en este sentido, ¿no? Los hábitos de fumar. Cada vez se está abandonando más el hábito tabáquico por una parte, pero parece también que cada vez se está comenzando a fumar un poquitín antes. Y lo que es más preocupante aún es las chicas están ganando la carrera a los chicos y estamos comenzando a sufrir ya los embates y en forma ya de cáncer de la mujer fumadora de los 70 y de los 80, cosa que ya en Estados Unidos están en plena vorágine con su época de los 60, que fue cuando la mujer arrancó a fumar como Dios manda, como los hombres. Aquí entramos un poquito más tarde y es ahora cuando comenzamos a notar el incremento de incidencia de determinados tipos de cánceres en mujeres. Bueno, pues abordaremos todos estos datos en los próximos minutos. Hablamos de la coordinadora del voluntariado de ACC, Purificación Aguilar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y es que los voluntarios realizan una labor extraordinaria, lo vamos a ver esta noche, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que no habría bastantes palabras de agradecimiento para realmente darles las gracias por la labor que con tanto cariño dedican en el día a día, todos nuestros voluntarios. Bueno, pues importante ese dato. Y nuestra cuarta invitada es escritora, está muy sensibilizada con la enfermedad del cáncer. Hablamos de Marta Querol. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Además ha escrito un prólogo, nos decía, sobre la experiencia, ¿no? Sí, sobre la experiencia de cómo afrontar la enfermedad pues hasta sus últimas consecuencias, ¿no? El cáncer y tratado pues con alto y claro, ¿no? Como es el lema de este año. Bueno, pues Marta, tendremos también tu testimonio que yo creo que nos va a servir de mucho y también sobre todo a los telespectadores de lo que vamos a abordar en los próximos minutos. Presidente, doctor Tomás Trenor, datos que conocíamos, la tasa de mortalidad por cáncer en los últimos 15 años disminuye, es un dato positivo, un 13,8% en hombres y un 11,4% en mujeres en la Comunitat Valenciana. ¿Podemos ser esperanzadores con estos datos? Yo creo que sí, con estos y con muchos otros datos, ¿no? Se están curando los cánceres, más de la mitad seguramente, y en algunos tipos pues hasta 3/4 partes, ¿no? Se ha avanzado mucho, no solo en los tratamientos, evidentemente, en el diagnóstico, sino también en la prevención y el diagnóstico precoz. Hemos hablado del tabaco, quizás ahí tenemos un punto débil todavía y que la sociedad deberá afrontar con mucha más determinación que hasta ahora, en nuestra opinión. Pero yo efectivamente hablamos alto y claro sabiendo que el cáncer debe asumirse, que hay que desterrar mitos, errores, recelos y efectivamente ya asumir como otra cualquier enfermedad, y eso será un primer paso muy importante para luchar contra el cáncer. Me decía también, pero que sin embargo aumentan los casos de cáncer en el cómputo global por muchos factores. Sí, el fundamental es el envejecimiento, es decir, en Valencia me parece que la esperanza de vida de las mujeres está en 80 y tantos años, de los hombres casi ya en los 80, y efectivamente al final se desarrolla, como ya decía, el riesgo de padecer un cáncer aumenta con la edad, y efectivamente ha habido otras enfermedades que se han podido erradicar antes, como por ejemplo las enfermedades infecciosas, y efectivamente hay una esperanza de vida mayor, que en definitiva es muy bueno. Lo que pasa es que afecta a más gente y hay más probabilidades y más riesgo. ¿Más factores, aparte del envejecimiento de la población, que hace aumentar estos casos de cáncer, doctor? Sí, hay
hay varios factores más asociados, a factores que, como estábamos hablando antes, podríamos catalogarlos como evitables y no evitables. Los no evitables, obviamente, el más importante es el de la edad. Conforme la persona envejece, va teniendo más riesgo de poder presentar un cáncer. Pero de los factores que se pueden evitar, hay uno fundamental que es justamente el primero que voy a referirme, que es este del tabaco. El tabaco es responsable de, aquí en España, de más o menos unas 50.000 muertes al cabo del año. Y eso es una auténtica barbaridad, es un disparate. Cuando, controlando 3 cositas nada más, como pueda ser la dieta, la alimentación, haciendo un poquito de ejercicio diario, no es preciso apuntarnos a la maratón de Nueva York ni nada, y controlando los hábitos tóxicos, sobre todo el tabaco, podríamos evitar, y cuando digo evitar es evitar por completo el 33-35% de los cánceres que hay por ahí. Doctor, decía en este tema del Día Mundial sin Tabaco, datos que se han dado a conocer, esfúmate del tabaco, ha sido el lema que preocupa porque los niños, muchos niños están expuestos a diario al humo del tabaco en el hogar, también menores de 4 años, un 6,8%, es un tanto que ha ido creciendo además, ¿no? Sí, hasta cierto punto sí. Exposiciones al tabaco las criaturas tienen de continuo. Menos mal que ahora se ha podido controlar y llevamos una buena temporada que se ha controlado todo lo que es la publicidad, el tabaco, la sponsorización de determinadas actividades por marcas comerciales de tabaco, y eso, quieras que no, a los críos les influye mucho. Luego, sí, desgraciadamente aún hay entre menores de 14 años en España pues más de 250.000 de niños que están expuestos a lo que son tabaquismo pasivo. Pese a que hay gente que se toma el tabaquismo pasivo casi como una broma, pensar que de esas 50.000 muertes directamente relacionadas con el tabaco que hay anualmente en España, 3.000 son a costa de fumadores pasivos. Aquellos que no han tocado jamás un cigarrillo, solamente de la exposición al humo ambiental del tabaco. Caray, doctor, estos datos preocupan, es la asignatura pendiente, ¿no? El tema de... Bueno, yo creo que es una de las asignaturas pendientes porque se ha ido avanzando mucho en el diagnóstico, en el tratamiento, efectivamente, ¿no? Pero aquí, como decía muy bien el doctor, pues evidentemente hay un desafío. Se ha avanzado mucho en la legislación con la prohibición de fumar en lugares públicos. Ahora se está, digamos, abogando en otros países, y yo creo que aquí en España deberíamos hacerlo también, por aumentar el precio del tabaco. Somos conscientes de que erradicarlo de la noche a la mañana hay que ser realista, ¿no? Hay que ser realista, ¿no? Pero el aumento del precio, a través de los impuestos, efectivamente sería una medida importante. Y seguir considerando, y el doctor me da la razón, el tabaquismo como una enfermedad. Y intentando ayudar a los que quieren de verdad dejar de fumar para que lo puedan realizar. Enfermedad. Y hay una cosa que a veces a nosotros en la asociación hace que entre mis compañeros psicólogos, que son con los que llevo estas actividades de deshabituación tabáquica, pues nos hace pensar muchas veces, y es el daño monetario al país que hace el tabaco. Viene a consumir más del doble de lo que el Estado recauda en impuestos del tabaco. Si podemos evitarnos ese gasto por una parte, y podemos seguir evitarnos el daño a la gente consumidora de tabaco, si prevenimos el tabaquismo, vamos a salir, por supuesto, ganando. Y si a aquellos que están fumando les facilitamos la deshabituación, más aún. ¿Cómo? Un sistema podría ser lo del mayor carga fiscal, pero por supuesto también se podría, hasta cierto punto, favorecer la adquisición de determinada medicación que puede favorecer y puede ayudar a la deshabituación. Abrimos enseguida con Marta y Purificación, pero permítame que le pregunte qué opinión los expertos tienen sobre el cigarrillo electrónico que tan de moda se ha puesto en los últimos tiempos y que hay mucha gente enganchada a este. El cigarrillo electrónico no era, como se planteó de principio, ni una forma más sana de fumar, porque no hay forma sana de fumar. Tampoco ha salido, o era, obviamente,
una buena manera de poder dejar de fumar, porque el fumar no es solamente aspirar humo de tabaco, es más cosas. Y luego, obviamente, sí, también había presentaciones de cigarrillo electrónico con nicotina. Claro. Sabíamos y con que la capacidad adictiva que tiene la nicotina, que por ahí iban a engancharse, iban a cogerlos. Esto iba a ser un paso intermedio entre cigarrillo normal, cigarrillo electrónico y vuelta otra vez al cigarrillo normal. Bueno, pues aclarado este punto, purificación, Marta, queremos contar con vuestro testimonio también esta noche en esta tertulia especial sobre la enfermedad del cáncer, coordinadora del voluntariado, en este caso purificación. Decíamos en la presentación la labor tan importante que se lleva a cabo a diario, además de los voluntarios para luchar contra esta enfermedad y sobre todo con la parte más dura, ¿no? La parte psicológica, purificación. Claro, sí, yo creo que es una de las, yo creo que de nuestros pilares fundamentales, ¿no? En la asociación. Yo creo que siempre es esa pieza clave que además sustenta al paciente. Yo creo que es una parte más de los tratamientos, o por lo menos yo creo que en la Junta lo valoramos así, porque es cierto que el médico da los tratamientos oportunos, enfermería cura, auxiliares hacen su trabajo, pero es cierto que en ningún sitio está escrito cómo tratar a las personas, ¿no? Y yo creo que ahí nuestros voluntarios ofrecen sobre todo ese cariño, ese acompañamiento, ese apoyo que el paciente necesita en ese momento realmente, ¿no? Y que realmente a veces yo creo que nadie lo sabe tanto hasta que uno no se ha enfrentado a esa situación, no ha estado cerca de ellos, y entonces te das cuenta que algo tan sencillo como darle la mano a un paciente se convierte en una herramienta esencial en el día a día de nuestros voluntarios. Bueno, pues importante esta parte de apoyo de la que sabe mucho, en este caso Marta Querol, ¿no? Sí, porque como comentabas al principio, sí, cuando yo empecé a escribí precisamente pues, sobre la enfermedad de mi madre, cómo llevó ella el cáncer, y yo lo viví con ella, y una de las cuestiones que a mí, por ejemplo, más me agobiaba era esa sensación que tienen muchos familiares, compartida con lo que yo pasé, de sentirte mal si dejas a tu familiar solo, ¿no? O sea, si tú te vas y lo dejas, por un lado te sientes culpable, pero por otro lado tú tienes una vida, tienes hijos, tienes trabajo, tienes mil cosas que hacer y te encuentras como entre la espada y la pared, entre dos cosas muy fuertes que tiran de ti, y en ese momento yo creo que la labor que hacen los voluntarios es fundamental porque sirve de desahogo, por una parte al enfermo, que muchas veces también el enfermo de cáncer está siempre con la familia, siempre le da como ya cosa contarles a ellos sus problemas porque no los quiere agobiar, porque sabe que sufren, porque no quiere compartir con ellos más dolor del que ya están llevando, y entonces entra en un círculo vicioso, claro, incluso, ¿no? Claro, entonces por un lado el enfermo se retrae, por otro lado la familia no quiere dejarlo, y cuando entra ahí el voluntario pues se encuentra con las dos facetas. Por un lado el enfermo encuentra una persona que sabe que le aprecia y le tiene cariño y le va a dar ese calor que necesita, pero que no tiene esa vinculación afectiva con él que puede tener su familia, y por lo tanto lo va a sufrir de una manera distinta, se va a marchar de allí y no va a continuar con el problema. Y por otro lado la familia a su vez se siente con el desahogo de una persona que puede estar compartiendo tiempo con su familiar y ellos pueden salir de allí, hacer las cosas que tienen que hacer, descansar si es necesario, porque es una enfermedad pues, que a veces los tratamientos son largos, que hay estancias hospitalarias muy prolongadas, y eso hace pues, que la familia también, que está pendiente de esa persona, termine agotada. Y muchas veces, yo lo sé porque conozco la labor de Puri, sí, pues lo que hacen ellos es trasladarle a la familia bueno, que si el cuidador no se cuida, el enfermo no está bien cuidado, ¿no? Claro, esto es importante. Ahí también es importante la labor del voluntariado pues, para darle ese poquito de libertad y de tranquilidad y de desahogo también, que a veces también los familiares necesitan desahogarse y hablar y compartir la pena, no con el enfermo, porque no le van a... Porque dicen, encima de que él está mal no voy a ir yo a decirle cómo me encuentro yo, ¿no? Entonces yo creo que es una labor muy buena, y yo un poco no salió el voluntariado en mi prólogo porque yo, tal cual pasó la enfermedad de mi madre, en el hospital en que yo estaba no existía ese servicio. Pero yo de verdad pienso que si lo hubiese tenido, mi vida habría sido muy diferente, porque yo aquellos años los recuerdo con mucha tensión y con mucha ansiedad, precisamente por esa sensación de no ser capaz de llegar a todo lo que quieres llegar, ¿no? Por la parte de la enfermedad y por otra claro, que la vida sigue normal, y que tienes unos... No, y el síndrome del cuidador. Claro, ajá, claro. Que presenta, existe. presentan patología específica a los cuidadores.
cuadros desde psicológicos de falta de adaptación, ansiedad, depresión, y eso puede terminar en abandono físico. Claro. Hablemos de esta parte, de la parte psicológica, ¿no? De ese enfermo que recibe la noticia que tiene un cáncer. A partir de ahí comienza una nueva etapa, una nueva vida. Bueno, efectivamente, yo simplemente al hilo del voluntariado que tenemos, y me corregirá Puri, en los grandes servicios de oncología de los hospitales de la Comunidad de la provincia de Valencia, en la parte que nosotros ocupamos, ¿no? Nosotros sí que somos muy cuidadosos en seleccionar y en formar el voluntariado. Como se ha dicho aquí, hacen una labor extraordinaria, ¿eh? Es un elemento clave en la lucha contra el cáncer, también lo consideramos, ¿eh? Así en este sentido. Y para nosotros es muy importante que ese voluntariado esté perfectamente formado para que su trabajo generoso, solidario, tenga la eficacia que se merecen los pacientes y los enfermos. Y los voluntarios también hacen un trabajo muy específico y de forma muy importante en la oncología infantil, ¿no? Sustituyendo a esa madre para que pueda ir a la peluquería, como tú muy bien decías, efectivamente, y muchas más otras cosas, como puede explicar Puri perfectamente. Aquí, bueno, pues especial, ¿no?, cuando hablamos de niños, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que a todos nos despierta esa ternura a los niños, ¿no? Todos pensamos que un niño además nos lo hace fácil, porque realmente ellos solo quieren jugar y yo creo que ellos, pues dentro de las edades que pueda corresponder, se entera un poquito menos tal vez de la enfermedad sin los papás, ¿no? Entonces yo creo que nuestra labor fundamental ahí está dirigida a los papás, a hacer de soporte, de acompañamiento, de sustitución, porque sí que es cierto que ellos necesitan un descanso, un desahogo, y es importantísimo que lo tengan. No hemos hablado del número de voluntariados que ahora mismo trabajan a diario en Valencia, por decir el dato, Purificación. No sé si pues lo tenemos. En Valencia sí, son más de 200 voluntarios a día de hoy, que están directamente en el trato con los pacientes, hospitales, en prevención. Ellos hacen diferentes funciones en las que intentamos, sobre todo, que no solamente es importante ese voluntario que ejecuta su función directamente con el paciente, en el que sí que él tiene una preparación importante para hacerlo, sino que hay personas que tal vez por su andadura en su vida o por su trayectoria, realmente no tienen ahora mismo esa capacidad de estar directamente en el trato con el paciente, y entonces directamente ellos, pues muchos de ellos nos apoyan en otros programas, ¿no? En prevención. Doctor, importantísima esta parte que ustedes también valoran muchísimo como profesionales. Por supuesto que sí, porque eso también nos garantiza una buena actitud del enfermo de cara a su enfermedad, obviamente, el recibir un trato agradable, el notarse que están acompañados, el notarse que están comprendidos, encima personas que saben muy bien lo que es, bien por experiencia personal, bien sencillamente por la formación que les hemos podido dar allí. Es muy importante que noten el paciente eso, que están ahí comprendidos y acompañados. Vamos con más datos porque hoy los han ofrecido, insistimos en esa rueda de prensa con motivo de la acuestación contra el cáncer, de la que hablaremos también en esta tertulia especial hoy en Ágora. Los tipos de cáncer ahora mismo más frecuentes, aquí hemos notado también alguna variación en este sentido, presidente. El doctor podrá explicarlo mejor. Estamos prácticamente en lo que ocurre en el resto del mundo civilizado. En hombres es el cáncer de próstata el primero, y luego tenemos el cáncer de pulmón, obviamente, y el colorectal. Están por ahí todos pegándose por la cabeza de la lista. En mujeres, cáncer de mama, obviamente. Y luego el famosísimo cáncer de pulmón y el colorectal, prácticamente, también ahí. Hay lugares, como te estaba comentando antes, en Estados Unidos en concreto, y hay estados donde el cáncer de pulmón ha superado al de mama en mujeres. Por eso... esa es la preocupación, claro, de esos datos. Exacto, sí. Lo que sí que está claro que desde hace unos años venimos diciendo que el cáncer ya no es sinónimo de muerte. Eso es lo que defendemos desde la asociación. El alto y claro es precisamente para eliminar esa connotación tan negativa. Hay que seguir reconociendo que es una enfermedad grave, evidentemente, que tiene pues a veces sus consecuencias, pero precisamente es eso, ¿no? Es quitar que se pueda hablar del cáncer. Hoy una de nuestras voluntarias que ha padecido el cáncer explicaba cómo ella le ocultaba el cáncer hasta que estuvo con otros niños oncológicos y entonces pudo hablar, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es hablar del cáncer, pero con toda la naturalidad.
Oye, en muchos casos se cura y en otros es una enfermedad crónica. Por lo tanto, yo creo que ese es un primer paso importante. Esta es la mentalidad que todavía no la tenemos, ¿no? Para nada. No, ahí precisamente yo esta mañana el testimonio que aportaba era que cuando yo escribí el prólogo de la novela, cuando intenté publicarla, algunas editoriales y algunos agentes literarios me decían que no podía, que me planteara el quitar el prólogo y dejar la novela sin él, porque los lectores no estaban psicológicamente preparados para leer un texto que hablara tan claramente del cáncer y de lo que era el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, yo me empeñé en mantenerlo, primero porque era el motivo por el que yo había empezado a escribir, claro, y era un poco el origen de todo, era también un homenaje en cierta medida a mi madre, y por otro lado porque yo entendía que precisamente eso es lo que hay que cambiar, que la gente tiene que poder hablar del cáncer con respeto, pero sin miedo, ni mitos extraños, ni pensar cosas raras, y además desde una posición, digamos, de querer saber más, porque precisamente la prevención pasa por quitarse el miedo. O sea, el que tiene miedo no se va a hacer pruebas por no saber, y no saber le lleva a lo mejor a que cuando le detecten algo ya sea demasiado tarde, porque cuando se cogen en fases muy avanzadas, claro. Muy avanzadas, es mucho más difícil de tratar, y cuando se coge una fase precoz, pues es mucho más fácil de tratar, ¿no? Entonces yo me empeñé en mantenerlo, pero las editoriales no lo veían claro, me decían, es que no puedes hablar así del cáncer, ¿no? Y sin embargo luego me he encontrado también, como comentábamos, con muchos lectores que cuando terminaban de escribir el prólogo me daban las gracias por hablar con esa claridad y por también sacar a la luz los sentimientos que pueden tener pues las familias que han pasado por una situación parecida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que cambiar un poquito el chip y dejar de hablar de largas enfermedades y de cosas por el estilo, que parece que todo sea muy siniestro y muy, no sé. Y evitar la palabra cáncer, ¿no? Claro. No, doctor. Es que hay que mencionarla, hay que pronunciarla. Sí. Hay una cosa que tenemos que tener clara. Al cáncer no hay que tenerle miedo, porque el propio miedo mata. A lo que hay que tenerle al cáncer es muchísimo respeto y tratarlo con muchísimo cuidado, porque obviamente no vamos a decir que el cáncer sea un paseo en barca, porque no lo es. Pero miedo, no, porque el miedo induce ignorancia y en el cáncer la ignorancia es lo que te va a matar. El negarse a conocer lo que uno tiene, el negarse a ver claramente que yo estoy presentando una serie de sintomatología que no está clara y por lo tanto puede ser que... Y tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico precoz en el cáncer es prácticamente el 90% de todo lo que podemos hacer con un cáncer. Hemos avanzado muchísimo en tratamientos, hemos avanzado muchísimo en técnicas quirúrgicas, tenemos ahora nuevos productos para tratar el cáncer de diferente manera, estamos camino de incluso individualizar el tratamiento de un cáncer en concreto, prepararte una medicación, un tratamiento exclusivamente para tu cáncer. Pero como decimos mucho ahí en la asociación, con diferencia la mejor enfermedad es la que no se tiene. Y para eso, prevención. Prevención, sí. Diagnóstico precoz, yo me gustaría puntualizar que efectivamente la asociación siempre ha sido consciente que esa es un arma poderosa. Y ya hace más de 50 años el primer centro de diagnóstico precoz de cáncer de mama lo implantó. Aquellos antiguos directivos vieron ya con claridad el primer centro de diagnóstico precoz de cáncer de mama de España, se hizo aquí en Valencia, que todavía existe en la calle de la Estrella, ¿no? Bueno, pues interesante, nos queda mucho por hablar, prevención, tratamiento, la acuestación que será el próximo miércoles en la ciudad de Valencia. Nos vamos a tomar un pequeño respiro, pero no se vayan porque regresamos. Nos queda todavía mucho por conocer y por hablar esta noche sobre la enfermedad del cáncer. Hasta ahora mismo. El agua es vida. Por desgracia, la que llega a tu casa no es saludable. Embotellada es más sana, pero menos práctica. Está claro. El agua es vida, pero la vida no se la podemos dedicar al agua. Espafón. A tu casa. Cómodo, económico, saludable, fría y caliente. Espafón. Así de fácil. Ven a disfrutar este verano en las piscinas municipales de Parque Oeste y Parque de Benicalap. Fiestas diarias de hinchables acuáticos y terrestres. Cursos de natación y escuela de verano con multitud de actividades acuáticas.
nosotros la experiencia de un baño nocturno, con un completo servicio de música en directo, kiosco bar y muchas más sorpresas en el complejo de piscinas Parque Oeste. Además, en Benicalab, disfruta de nuestro parque de agua emplazado en una instalación paradisíaca. Podrás disfrutar de un día de diversión y entretenimiento para toda la familia, con toboganes, juegos de agua, pistas de agarre, pastillas deslizantes y tobogán multipista. Infórmate de nuestros horarios y reservas en www.aquaval.es. Comparte una experiencia única. Qué interesante. En todas las atracciones los niños pagan la mitad. ¿Pero qué estás haciendo? Para el mejor descuento hay otro camino. Sidescuento.com, el buscador de ofertas. Moda, belleza, viajes, salud, ocio, cursos, gastronomía, informática, electrónica, deportes, todas las ofertas de internet en una sola web. Y este anuncio que debería durar 30 segundos, pues dura 20. Toma descuento. Serlimed Limpiezas es una empresa dedicada al sector servicios y limpiezas que cuenta con gran experiencia y profesionalidad. Contamos con un personal cualificado y responsable. Nuestros servicios son limpieza de colegios, limpieza y mantenimiento de oficinas, locales comerciales y naves, limpieza de cristales, limpieza de garajes, vitrificado de suelos. Solicítenos sin ningún compromiso un presupuesto de cualquiera de los servicios que pudiera necesitar. Llámenos al 625 40 59 84. Más información en www.serlimedlimpiezas.es. Azulejos La Imperial. Encontrarás productos de primera calidad a precios muy competitivos. Más de 3.000 metros de exposición donde encontrarás el más grande surtido en porcelánicos, mamparas de cristal, griferías y complementos y más de 1.200 muebles de baño con 50% de descuento. Azulejos y pavimentos de primera calidad desde 3 euros el metro cuadrado. ¡Aprovéchate! Azulejos La Imperial. Nos encontrarás en el Camino 227, Chirivella. Recitech Iberia, planta autorizada de tratamiento final de aparatos electrónicos y eléctricos. Reciclamos tus aparatos electrónicos y eléctricos con un servicio rápido, económico y de calidad. Valorizamos sus residuos recuperables. Contamos con una amplia experiencia en el sector del reciclaje. Le ofrecemos la mejor solución integral para sus residuos garantizando el cumplimiento legal. Llámenos y le daremos la mejor oferta con el mejor servicio. Recitech Iberia, soluciones para el reciclaje. 96 121 73 64. Recitech.es. Entramos en la segunda parte del programa. Miércoles será la acuestación contra el cáncer con ese lema alto y claro contra el cáncer. Investigación de la que vamos a hablar también ahora en lo que nos queda de programa. Seguimos con el presidente de la Junta Provincial de Valencia de la Asociación Española contra el Cáncer, Tomás Trenor, el doctor Bufort, Marta Querol, escritora, y Purificación Aguilar, coordinadora del voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer. Hablábamos, nos hemos quedado en muchas cosas, nos queda por abordar, pero doctor, la evolución de los tratamientos, nos decía que esto ha dado un giro importantísimo, se está investigando mucho, aunque con los recortes, cuidado porque... se han tenido que recortar, ¿sí? Obviamente también. Y hay incluso líneas de investigación abiertas que literalmente se han tenido que quedar en stand-by, que es una auténtica lástima. Eso no quita que muchas veces con más voluntad que medios se continúe investigando y podemos leer noticias como la que ha aparecido hoy de la prueba de un nuevo medicamento para el cáncer de próstata, ¿sí?, del Vall d'Hebron. Y bueno, están por ahí los tratamientos monoclonales que pueden tratar específicamente determinado tipo de mutaciones en determinado tipo de cánceres, como puede ser, por ejemplo, el cáncer de mama o otros tipos de cánceres dependientes de mutaciones específicas. Tratamientos que hace 10 años eran impensables, que se están poniendo ya en marcha con buenos resultados, sí, y que esto hace ser muy positivos y esperanzadores. Muy esperanzadores, que mejorarán mucho la tasa de supervivencia
y más que la tasa, la calidad de la supervivencia. Claro. Yo hablaba de la investigación y es que precisamente en esa rueda de prensa se ha hablado también de esto. Presidente, se lamenta la aportación económica del Estado a la investigación científica se ha reducido en un 35%. Probablemente a lo mejor la investigación biomédica es menos, lo que pasa es que no hay un inventario claro, evidentemente. Pues ha habido esa reducción, pues yo creo que hay una responsabilidad de los poderes públicos y de la propia sociedad y nuestra asociación de seguir empujando para que eso se recupere. Es de decir también que la Asociación Española contra el Cáncer tiene una fundación científica que aporta fondos importantes. Este año tenemos, me parece, 14 o 15 millones de euros comprometidos en distintos programas y que la Junta de Valencia es de las que más aporta a esa fundación científica, ¿no? Y ahí estamos permitiendo que muchos investigadores españoles pues, puedan continuar con sus programas específicos y con las ayudas. Claro, ¿no? Si no hay investigación, no hay desarrollo. Marta, esto es importantísimo, concienciación de nuestros gobiernos, ¿no? En definitiva, de que hay que avanzar en un tema tan complicado como es el cáncer. Claro, es difícil de entender a veces el que se corten este tipo de investigaciones y que a lo mejor se dediquen fondos a otras cosas. Y es muy de agradecer que existan asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, que realmente lo que está haciendo no debería ser, ¿no? Porque nunca puede suplir una iniciativa, digamos, social a lo que sería la iniciativa del Estado, pero en este caso están contemporizando un poco esta situación de crisis y están continuando pues, con esas líneas de investigación que comentaba. Y un poco también nos pasan la pelota al ciudadano, ¿no? Yo creo que ahí es cuando el miércoles pues todos nosotros que hemos tenido pues, un familiar o conocidos, yo creo que no hay nadie en este planeta hoy en día que no tenga a alguien cercano, ya sea familiar, amigo, compañero de trabajo, lo que sea, que no se haya visto afectado por el cáncer. Y en esa medida tenemos que sentirnos partícipes y apoyar con nuestro granito de arena, que puede ser muy chiquitín, pero muchos granitos de arena chiquitines pueden hacer una montaña de arena, ¿no? Entonces, y ellos le van a dar buen uso. Sí, yo lo que digo es que también la implicación de la asociación en la ayuda a la investigación es también un aldabonazo a los poderes públicos, es decir, un ejemplo. Pues aquí está la sociedad, a ver qué hacen ustedes, ¿no? Es decir, que desde ese punto de vista, aparte de la propia financiación material, con fondos y con recursos privados de esta investigación, es también una llamada a los poderes públicos, al Estado, a las comunidades autónomas, a los que tienen responsabilidades en este sentido. Además que con todo lo que hacéis, que comentabais hace un momento cuando estábamos en publicidad, de campañas de prevención, como puede ser la del melanoma, en cierta medida eso al final supone un ahorro. Claro. Un ahorro para el Estado. Sí. ¿Me explico? Pero no lo hacemos por eso. No, ya lo sé que no, pero que al final la consecuencia es esa, ¿no, doctor? Al final la consecuencia es que con ese apoyo económico que se está dando a la asociación, además está ganando en salud y evitando una serie de gastos. Lo más caro que hay, con diferencia, es dejar que una enfermedad evolucione. Es tener que tratar esa enfermedad. Porque quieras que no quieras, vamos a perder lo que vamos a tener que gastar con el paciente, más encima el daño que se le va a provocar a ese mismo paciente, tiempo laboral y tiempo de vida perdido. Igualmente luego, el propio familiar, que muchas veces claro, también todo lo que tiene ahí que es la labor del ese psicólogo, familiar. Claro. Entonces, todo lo que se gaste en prevención es barato. Es barato. Pero muy barato. Baratísimo. Hablemos de la acuestación contra el cáncer. Será el próximo miércoles en la ciudad de Valencia. Exacto. Con ese lema alto y claro contra el cáncer. Años complicados de crisis. ¿Somos menos solidarios, presidente? No, para nada. Es verdad que el cáncer no entiende de ciclos económicos, pero yo tampoco... Sí que es verdad que han bajado en estos años, han bajado un poco. La recaudación. La recaudación ha bajado un poco. Nuestra asociación se financia en más de un 90% de aportaciones privadas pequeñas, el euro, no solo en la ciudad de Valencia, sino tenemos también 226 juntas locales que hacen también un trabajo extraordinario de captación de recursos. Y efectivamente, no subíamos mucho en las épocas buenas, pero tampoco bajamos en las épocas que teóricamente pues, son económicamente un poco más desfavorables. No, nosotros estamos convencidos de que la ciudadanía va a responder y lo que yo digo siempre, cualquier cantidad es buena, sea mayor o menor que el año anterior. Desde luego, con eso estamos convencidos que podremos seguir nuestro trabajo, el trabajo que demanda la sociedad y que la misma sociedad
pues a los que estamos ahora aquí, pues nos encargan que hagamos, ¿no? Pero es la propia sociedad que es la que toma la responsabilidad. Y entre esos trabajos de la asociación, con lo que se recaude en esa acuestación, una parte importantísima, hablamos de los voluntariados, la parte de los psicólogos, del apoyo psicológico que lleva a cabo la asociación española contra el cáncer, ¿no? Sí. Purificación, cuéntanos. Sí, yo creo que además es otro de los puntales importantísimos en la asociación, sobre todo porque es el apoyo al paciente y a la familia, ¿no? Que yo creo que la familia a veces parece que no tiene ese derecho a quejarse ni siquiera a tener esa atención psicológica, porque parece que ¿por qué me voy a quejar yo? Cuando el enfermo es él, lo está llevando él, pero sí en ocasiones nos damos cuenta que es el familiar el que lo está llevando mucho peor que el propio paciente, ¿no? Entonces ahí tenemos una labor tremenda, estamos en 7 hospitales de la provincia de Valencia. Todos los servicios de oncología. Sí, en todos los servicios, exacto. Estamos implantando, ¿no? Año tras año, incluso reclaman ahora muchísimo más esta parte, ¿no? Tenemos ese problema, sí, la demanda que ha habido mucho. Sí, lo que estábamos comentando antes. Que me estoy quedando sin psicólogos por eso, porque cada vez se dedica más a la psiconcología, porque es que los hospitales reclaman más servicios. Van a abrir, quiero, en Alcira ahora, sí, en Alcira vamos a llegar a un acuerdo en Játiva quieren ampliar los días que tienen para la atención de nuestros psicooncólogos. En Gandía creo que también andan por ese tipo de tiros, todo, sí. Y al final, pues vamos, estamos ahí. La verdad, yo lo digo, me corregirá también a lo mejor, Puri, que la psiconcología es importante, quiero decir, porque si uno se siente mejor, no estará mejor. Todo por supuesto. La mente es el todo. Efectivamente, incluso a veces es al revés, es decir, yo tengo una enfermedad, pero si encima me siento, es que estoy peor, ¿no? Puedes decir, no te quejes, no, si yo me siento fatal. Al revés también se da, ¿no? No, y es cierto que yo creo que además las personas a día de hoy tienen mucho más normalizado lo que es acudir a un psicólogo, realmente el tratamiento integral del paciente oncológico. Estamos inmersos dentro de los servicios de oncología como un profesional más, porque obviamente lo somos, ¿no? Somos los profesionales de la salud mental. Los oncólogos tratan con sus tratamientos y nosotros tratamos la psique, con lo cual sí que es cierto que es importantísimo para darle ese bienestar y sobre todo esa paz interior, que el paciente también entienda cuáles son sus procesos, que normalice los procesos, que se adapte un poquito a la enfermedad, sobre todo pues a nivel social, familiar, laboral, porque realmente la enfermedad llega y de momento te lo trastoca todo, te lo desmorona todo. Y yo creo que lo que intentamos es ayudar al paciente también a recolocarse, recolocarse en su propia vida a día de hoy, ¿no? No que la enfermedad lo ocupe todo, sino que realmente él mismo sepa vivir con ella, claro, ¿no? Y por eso es importante hablar alto y no ocultarse de realmente lo que le está pasando, porque realmente es eso, es una enfermedad a día de hoy y que le puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Y además esta parte psicológica de positivismo, de afrontar, ayuda mucho a superarlo, ¿no? Clínicamente así está demostrado, doctor. Es evidente, bueno, y hay evidencias científicas que las personas deprimidas tienen también deprimido su sistema inmunitario y son más propensas a enfermedades o complicaciones víricas. Caray. Arrancamos por ahí. Un paciente de cáncer que habitualmente los tratamientos pues, son agresivos y van a castigar a veces muy duramente este sistema inmunitario, todo es poco para poder reforzarlo justamente. Más otro factor que a veces no se tiene en cuenta, que es el de cooperación del enfermo con sus tratamientos. El enfermo tiene que cooperar de forma activa tanto en las pruebas exploratorias como en los tratamientos que se tienen que colocar para su enfermedad. Y tiene que ser una colaboración activa y directa. Marta, importantísima esta parte, ¿no? Psicológica, de ayuda. Por supuesto. Yo creo que ellos llegan realmente a donde el voluntario no puede llegar. O sea, el voluntario no es un psicólogo, es otra cosa, es un apoyo. Pero son muchos los familiares que por este trance se ven en la necesidad de buscar ayuda, y muchos enfermos también, porque entre otras cosas la situación en que vivimos de ocultación en cierta medida o de aprensión hacia la enfermedad también la vive el propio paciente, la viven las familias, y eso hace que les cueste todavía más el asumirlo.
y necesitan una ayuda externa de un profesional que pueda darles las pautas para darse cuenta de que, bueno, de que son una persona con una enfermedad que se trata, pero que pueden seguir con su vida y que no se vean abocados a lo mejor a tener que ocultarlo, como comentaba yo esta mañana, ¿no? Mi madre, la primera vez que detectaron el cáncer, ella lo dijo. Y después pues se curó, estuvo unos años bien, luego recayó y en la recaída me dijo, no se lo digas a nadie, porque la experiencia que tenía de la primera vez es que cuando se lo decía a alguien, no, es que tengo un cáncer y tal, la miraban como si ya no estuviese en este mundo. Y por fortuna le quedaron muchos años y en esos años hizo un montón de cosas y viajaba, iba a conferencias y continuaba con sus actividades diarias y esa sensación de verte con esa aprensión por parte de la gente que te rodea, eso también influye psicológicamente, hace que el propio enfermo se sienta mal, ¿no? Y no sepa cómo decir, bueno, ¿qué me está pasando que me miran así? Ya. Esto pasa todavía aún, como lo está contando Marta, doctor. Mucho. Y más de lo que nos creemos. E incluso personas que cuando comentamos, por ejemplo, las pruebas de detección temprana, las pruebas de screening, las pruebas de prevención secundaria, vamos, te contesta que no, que él lo que me dice es escopeta, ir ahí al médico y si me saca algo malo, ¿qué? Y te quedas, dices, pero bueno, vamos a ver. Si tienes algo malo, lo vemos pronto, cuando antes lo podamos ver mejor. Pero solamente de pensar que le puedan decir, mira, bonito, resulta que tienes un cáncer de próstata, por ejemplo. Aunque le digas, y lo hemos pillado in situ. O sea que vamos a eliminarlo, a erradicarlo. Y tú vas a estar, vamos, y te vas a olvidar del problema ese ya no lo ven. Cuando, oye, tienes un cáncer, pum, se acabó. Y eso es demoledor. Por eso el empeño luchamos contra eso, de que tenemos que normalizar la palabra cáncer y sobre todo hay que educar en salud a la población para que normalicen la palabra cáncer. ¿Qué pasaba con el SIDA hace unos años? Los 80. SIDA. Primero que todo el mundo reculaba a la velocidad del rayo, no sea cosa que fuera el SIDA volador. Y segundo que aquello era literalmente la muerte. Mucho trabajo por delante para conseguir este reto, ¿no? Claridad, normalidad dentro de lo que es la enfermedad, pero queda mucho por hacer, presidente. Bueno, esta es una carrera de fondo, como bien ha dicho el doctor, ¿no? Y hay que hacerla, y lo que no tenemos que hacer es parar, ¿no? Y por eso vamos a salir el miércoles a la calle, a que los ciudadanos, pues bueno, gracias a los medios de comunicación hemos contado lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo, gracias a su colaboración, la pedimos otra vez para poder seguir, ¿no? Y yo creo que estamos poniendo los pilares, efectivamente, de una victoria contra el cáncer, pues cuanto antes mejor. Claro. No podemos decir si serán 2 décadas, 3, 5, no lo sabemos, pero si nos paramos, ahí sí que estamos. Si desesperamos, evidentemente tampoco llegaremos, ¿no? Presidente, ¿cuántas mesas petitorias van a haber por la ciudad? Van a aumentar este año, gracias a la colaboración de entidades y de mucha gente, 145, 145 mesas. Voluntarios con la hucha. Voluntarios con la hucha, en la mesa, de todo tipo, personas jóvenes, mayores, bueno, de todo, empresas. Bueno, esperemos yo creo toda la sociedad valenciana representada ahí. Superar la cifra del año pasado. Bueno, eso siempre es nuestro objetivo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo lo digo siempre, la que sea, será magnífica. Bueno, entramos en la recta final, vamos a pedir a nuestros invitados ese mensaje final de lo que hemos hablado esta noche. Hemos querido conocer de cerca la enfermedad, la incidencia, los tipos de cáncer, los tratamientos que han evolucionado mucho, ser positivos esta noche, porque afortunadamente la palabra cáncer desde hace años ya no es sinónimo de muerte, y cómo superar y afrontar la enfermedad. Vamos con los 4 testimonios. Empezamos con Marta Querol, escritora, además seguro que les sonaba su cara, ella fue fallera mayor de Valencia y bueno, pues contó en ese libro cómo perdió a su madre, la experiencia que tuvo también con esta enfermedad. Marta, ¿cuál es tu mensaje final? Mi mensaje final es que en esta guerra luchamos todos, afectados y no afectados, y que hay que perderle el miedo a la palabra, hay que acercarse al cáncer y tratar en la medida de lo posible de todo el que pueda apoyar, que apoye en la medida que pueda. Tanto a la acuestación como participando en las actividades que
que organiza la Asociación Española contra el Cáncer. Venga, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Buenas noches, Marta Querol. Vamos con el mensaje de Purificación Aguilar como coordinadora del voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, pues yo creo que un poquito igual que Marta, ¿no? Realmente es cierto que hay que perderle el miedo, hay que normalizar mucho y toda la aportación que nosotros intentemos hacer realmente siempre, pues siempre es de agradecer y agradecer desde aquí, desde la Junta, todo el esfuerzo de la sociedad, porque sabemos que hay muchas personas que el día de la acuestación te dan una pequeña aportación y que para ellos es una pequeña, muy pequeña, pero realmente para nosotros es mucha, ¿no? Y tiene un valor tremendo, porque es cierto que gracias a todos ellos logramos poner en marcha muchos programas que apoyan a muchas familias, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Pues muchísimas gracias también, Purificación Aguilar, y enhorabuena por esa labor que realizáis. Doctor Bufar, vamos con su mensaje. Pues muy sencillo, sencillamente hábitos saludables, procurar evitar hábitos tóxicos, ir, por supuesto, a las citas que tengamos, porque muchas veces tenemos una cita pendiente y no acudimos a hacernos las pruebas de screening, y sobre todo si encontramos algo, notamos algo raro en nuestro cuerpo, acudamos a nuestro médico de cabecera y vamos a saber o vamos a intentar saber eso qué es lo antes posible. Porque en este tipo de enfermedad el tiempo es más tiempo después. Bueno, pues ha quedado claro los mensajes. Doctor, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Gracias. Buenas noches. Y terminamos con el mensaje del presidente de la Junta Provincial de Valencia, Tomás Trenor. Pues nada, primero agradecer a esta cadena Tele7 Valencia pues la oportunidad de que hayamos podido transmitir a nuestros ciudadanos lo que estamos haciendo, ¿no? Y el testimonio también de Marta, de nuestra coordinadora y del doctor. Pues yo agradecer anticipadamente a los ciudadanos de Valencia su colaboración. No es por nosotros, hoy estamos y otras veces estarán otras personas, sino por esas personas que no conocemos, enfermos de cáncer. Queremos ser el reflejo de la sociedad. Queremos también responder a la confianza que la sociedad nos ha dado haciendo desde nuestro trabajo lo mejor posible. Sería una lástima que todo ese esfuerzo solidario se perdiera o se frustrara por una mala organización, ¿no? Queremos seguir siendo tan transparentes como ahora con nuestras cuentas, que publicamos, que auditamos, que efectivamente llevamos casi, el año que viene cumpliremos 60 años, esperamos no cumplir muchos más, ¿no? Pero 60 años yo creo que queremos responder, de verdad, y haremos el esfuerzo desde aquí de la asociación, los que ahora la dirigimos, pero todos sus profesionales también, de responder a esa confianza y al mismo tiempo a esa gran responsabilidad que es luchar una enfermedad como es el cáncer. Muy bien, pues presidente Tomás Trenor, gracias también y buenas noches. Así terminamos hoy nuestra tertulia de Ágora. Recuerden, próximo miércoles, cuestación contra el cáncer alto y claro, contra esta enfermedad, contra el cáncer. Nos despedimos, mañana nos vemos, la cita a las 8 de la tarde con toda la actualidad valenciana y con esa noticia con la que habríamos destacada el rey abdicado. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Será debate mañana en esta casa. Hasta mañana. Gracias por estar ahí. Buenas noches.